El noreste de Francia es una de las regiones más increíbles de toda Europa y a lo largo de este territorio se van a encontrar con ciudades que se diferencian de otras partes del país, tanto por su arquitectura como por su historia. Por esta razón, algunas de las mejores cosas para hacer en Estrasburgo tienen que ver con la visita a los principales edificios de su centro histórico, así como también las otras maravillas arquitectónicas que se sumaron con el paso de los siglos, sin olvidar los maravillosos canales que rodean a la ciudad, que realmente sorprenden por su calidez y son postales que no pueden dejar de conocer. En el video les vamos a mostrar 14 tips diferentes que resultan imprescindibles para una visita a Estrasburgo sin importar la época del año. Número 1. La Catedral Notre Dame de Estrasburgo. Es la segunda iglesia más visitada de toda Francia y definitivamente viene siendo el atractivo turístico más importante de esta ciudad. Se trata de un sitio de estilo gótico que fue construido a lo largo de 4 siglos, lo cual era algo bastante común durante la época medieval. Es la sexta iglesia más alta del mundo con 142 metros que alcanza su famoso campanario. Los lugares que no se pueden perder de esta maravilla son su fachada principal, así como también el interior del púlpito, el órgano y sobre todo el precioso reloj astronómico, el cual es un sitio de interés por mérito propio. Je ne peux rester à tes côtés. La vie peut reprendre ce qu'elle a donné. Je n'en peux plus d'attendre, j'ai beau supplier. Número 2. El Kammersel. El Kammersel es otro de los grandes tesoros arquitectónicos históricos de Estrasburgo. Se trata de una construcción medieval que data específicamente del año 1427 y que se destaca por su tamaño y por sus exteriores de tonos oscuros bajo una arquitectura gótica, los cuales están repletos de ventanas, creando así una obra arquitectónica única en el mundo. Y es el noreste de Francia. Número 3. El Palacio Rohan. El Palacio Rohan en varios de sus aspectos tiene una decoración típica del barroco, del rococó y del estilo imperial. Por eso es una obra de arte por mérito propio y aparte contiene 3 museos muy importantes: el de Bellas Artes de la ciudad, el de Artes Decorativas y el Museo de Arqueología. En su parte posterior están las terrazas del palacio, con increíbles vistas al canal y sus edificaciones. Si on se voyait dans les cieux, Número 4. La Petite Paris. Si hablamos de zonas que no se pueden perder, representativas de la ciudad de Estrasburgo, es la Petite France. Se trata de una pequeña parte del extremo sur de la gran isla de Estrasburgo. Para algunas personas es la zona más interesante de toda la ciudad, por tratarse de la mayor concentración de las pintorescas casas que la definen. Las calles de este barrio están totalmente empedradas y al mismo tiempo se trata de un área bastante chica que se encuentra sobre diferentes islas que forman parte del sistema de canales del río Tercero. A lo largo de las construcciones se encontrarán con cafés, con pequeñas galerías que ofrecen terrazas con privilegiadas vistas tanto de los canales como del resto de las casas medievales. Número 5. La parada de tranvía de la Plaza Lhomme de Fer. Lhomme de Fer es una plaza en el centro de Estrasburgo ubicada en el extremo norte de la Plaza Clever. Muy urbano y muy transitado, es una de las principales intersecciones de rutas de la ciudad donde se cruzan varias líneas de tranvía.
Está rodeado por el edificio de las grandes almacenes Prytens y con una imponente rotonda de cristal. Número 6. Los puentes cubiertos. En la prolongación del barrio de la Petite France se encuentran los puentes cubiertos. A pesar de la desaparición de los techos en el siglo XVIII, tienen un nombre un poco confuso, ya que ninguno de los tres puentes permanece cubierto. Los puentes alguna vez formaron una parte importante de las fortificaciones medievales de la ciudad. Número 7. El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo. El museo abrió sus puertas en 1998, ofreciendo un generoso panorama de la creación artística desde 1870 hasta nuestros días. Número 8. La Plaza Gutenberg. Muy próxima por un lado a la catedral y por otro a la Plaza Kleber, la Plaza Gutenberg se puede decir que es uno de los lugares más famosos y animados de Estrasburgo. Debe su nombre a Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta moderna, del cual hay una gran estatua en el centro de la plaza. Número 9. La Plaza Kleber. Es la principal plaza de Estrasburgo, es la de mayor tamaño del centro de la ciudad y el corazón del área comercial, y fue declarada en 1988 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Número 10. El barrio Neudorf. Pequeña ciudad dentro de la ciudad, este barrio es el la iglesia de San Pedro el Joven. Es una iglesia protestante y uno de los monumentos más destacados de esta ciudad, tanto en el sentido artístico como arquitectónico. Es una verdadera joya de la ciudad.
Número 12. La Rue Mercier o la calle de los comerciantes. Es una calle medieval de Estrasburgo. Tiene apenas una longitud de unos 76 metros y funciona como un mirador popular. Una calle peatonal bordeada de edificios con entramado de madera que forman un marco gótico increíble. Número 13. La Rue du Maroquin. Desde 1973 se la incluyó en la zona peatonal. El nombre de esta pequeña calle hace referencia a los muchos zapateros que desde hace mucho tiempo se habían establecido ahí. Hoy es un lugar encantador con muchísimos locales de gastronomía y es imprescindible recorrerla de noche. Y por último, el número 14, el barrio europeo. En la actualidad, la ciudad de Estrasburgo cobró una importancia muy significativa para la Unión Europea, porque se trata de la sede permanente del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Exactamente por esa razón existe un barrio de la ciudad que es popularmente conocido como el barrio europeo y tiene que ver con el hecho de que todos los edificios están dentro de esa parte de la ciudad. Mesdames, messieurs. Esperamos les haya gustado el video, coméntenos sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer en YouTube. Quelques fleurs d'amitié de la part des téléspectateurs.